Total, si de algo me he de morir. ¡Qué lata! 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 ¿Y tú qué piensas? La verdad es que yo no sé si tenemos la opción de elegir de qué nos vamos a morir. Y hay una frase que me parece muy mexicana que dice, bueno, pues si de algo me he de morir, y usted tiene la línea en blanco con lo que se le venga en mente. Seguramente la he escuchado muchas veces. Yo soy Cris Mendoza y hoy vamos a hablar de esta filosofía de solo se vive una vez, de algo me he de morir, y quizá de la desconexión que tenemos entre la comida, las emociones, la responsabilidad que tenemos sobre nuestra salud y estas cositas que a lo mejor tienen que ver un poquito con la conciencia y la falta de conciencia. Y hoy está conmigo Víctor Sadia, que es autor, consultor y presidente de la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, para hablarnos de este súper tema que se va a poner bien bueno. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Un placer, Cris. Gracias por la invitación. Pues fíjense que leí una entrevista que le hizo Gaby Morales a Víctor en kena.com y me hizo todo el sentido del mundo esta frase de si de algo me he de morir, como una justificación que muchas veces ponemos los mexicanos. Y en estas líneas que escribió Gaby entre la entrevista y lo que ella pensaba, es justo de lo que quiero hablar en esta serie de la relación con mi cuerpo, porque pienso exactamente lo mismo. Pienso que en México, al menos no sé en otros países, pero seguramente también pasa, de alguna u otra forma, en México la relación que tenemos con la comida no es solamente de nutricional o muchas veces en esta parte no tan sana de pleito para subir de peso o para bajar de peso, en particular las mujeres muchas veces, el pleito de la comida para no engordar, etcétera, ¿no? Creo que va más allá de esto y tiene muchos significados, muchas sutilezas que hemos adquirido pues, como cultura en nuestros años, como vamos creciendo. Y tú hablas, Víctor, de esta relación que sí existe entre la cultura, los alimentos, las emociones. O sea, sí existe una relación interna y profunda entre todos estos elementos, ¿cierto? Pocas veces pensamos que la cultura en la que crecimos tiene tanta influencia en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Vemos nuestro cuerpo, vemos nuestra comida, vemos nuestras relaciones. Me refiero aquí a relaciones con el dinero, relaciones con nuestro tiempo, relaciones con las demás personas, con nuestro trabajo. Todo eso está realmente mediado y aprendido por la cultura, los conocimientos, las creencias, los dichos y las prácticas que hemos observado de nuestros padres, de nuestros amigos, de la gente que pues conocimos. Y se me hace muy importante el analizar culturalmente todas estas relaciones, porque luego pensamos que nosotros somos los que estamos mal, ¿no? Es que yo no tengo fuerza de voluntad, es que yo no me puedo quedar con una dieta. Y a final de cuentas te das cuenta que así aprendimos. Y toda la cultura tiene una relación rara, enferma, bizarra, en fin, de una manera que tú realmente nada más estás repitiendo. Uh-huh. Entonces, si tú quieres encontrar un camino distinto para ti, normalmente tienes que aprender a conocerte. Y conocerte requiere de conocer la cultura en la que vives y en la que creciste. Claro. Tu familia, por ejemplo, es una de las cosas que más influenciaron en la manera en la que ves tu cuerpo o en la que comes. Son dos cosas separadas o son la misma, pero se pueden ver separados. Esta cultura de perfección, esta cultura del cuerpo perfecto, esta cultura de tenemos que estar delgados, de que tenemos que hacer como si todo es fácil, al mismo tiempo de que hacer ejercicio y comer sano, pues no es lo más fácil del mundo. Eso es algo que aprendimos culturalmente. Al mismo tiempo que de las dietas, por ejemplo, te das cuenta que siempre nos están vendiendo una solución y una dieta perfecta, cuando realmente, uno, no existe una dieta perfecta, y dos, pensar que nada más se trata de una dieta de 60, 90 o 120 días y después el mundo regresa a lo normal, es un mensaje que recibimos culturalmente y luego nos sorprendemos cuando nuestras dietas no funcionan o cuando nosotros rebotamos en estas dietas precisamente porque las aprendimos
a codificar de la manera en la que la cultura nos las está vendiendo. Entonces, para mí es bien importante que antes de estarnos culpando, veamos qué está sucediendo, por qué creemos lo que creemos, y entonces empecemos a ver esas normas culturales, así como esas emociones que esas normas culturales están perpetuando, ¿no? Y por eso el tema de la alimentación está relacionado con todos los temas, está relacionado con temas de estatus, con temas de poder adquisitivo, con temas de disponibilidad, de diversidad, etcétera, pero también está muy relacionado con temas emocionales que también están mediados por esa cultura. Entonces, si tú te sientes con culpa cuando comes algo, si tú sientes rechazo cuando te ves en el espejo, si tú sientes envidia cuando ves a alguien que está más delgado que tú o lo que sea, todas esas emociones las aprendimos de alguna manera de nuestra cultura y tenemos que atenderlas para que entonces podamos llegar a controlarlas o por lo menos vivir en conciencia de que están sucediendo. Y entonces reaccionar desde estos lugares un poco más conscientes y de autoconocimiento. Claro, porque también de repente culpamos a muchas cosas a lo exterior, ¿no? Culpamos a los medios de comunicación, a las revistas, a las modelos, ahora al Instagram, y decimos que es culpa de todo eso, cómo nos estamos relacionando y cómo tenemos que vernos y las exigencias que existen hacia nosotras. Y hablo en femenino porque, bueno, porque uno, soy mujer, y dos, porque creo que sí hay una exigencia mayor en cuanto a la apariencia hacia las mujeres que hacia los hombres. Y creo que acabas de decir algo muy cierto. No se queda en eso. Tiene que ver con desde que somos niños. Y yo alguna vez te contaba antes que, disculpen por andar ventilando estas cosas, pero en mi casa, a mi hermano mayor, pues digamos que lo dejaban en la mesa de la comida hasta que se terminara la comida, porque él no quería comer. De chiquito, no sé cuántos años tendríamos, no sé si ya estaban mis hermanos más chicos, pero yo me acuerdo que estaba muy chiquita y él tendría a lo mejor 5 años, a lo mejor 4 años y yo pues 2 menos, y era de, te lo tienes que comer, hasta que te termines te levantas de la mesa, o si no te lo acabas no hay postre, o si te portas bien te compro un helado. Entonces ya era como, me lo tengo que comer para que mi mami me quiera. No, entonces me porto bien, entonces los dulces son una muestra de amor. Entonces yo quiero muestras de amor como niño y como niña, y entonces, ¿qué hago? Pues como. La comida no es fuente de nutrición, de energía, es fuente de amor. Y esto es súper fuerte, ¿no? Me encanta, gracias por compartir eso, Cris. Y creo que ahí hay un problema inicial, que es, si no hablamos de estas cosas que nosotros creemos que estamos ventilando a nuestra familia, no vamos a poder pensar un poco más allá de por qué somos como somos. Precisamente porque nos da penita contarlo, es que tiene tanto poder sobre nosotros. Y si nosotros culturalmente nos dedicamos a relatar lo que sucedía en nuestra casa, el entorno en el que crecimos, y esos hábitos que no son buenos o malos, simplemente son cosas heredadas de un pasado, de una cultura compleja, claro, a final de cuentas sí condicionan al humano a comportarse de distintas maneras. Así como si tu papá, por ejemplo, o tu mamá, por ejemplo, a la hora de pagar las cuentas, sufría, o cuando te compraban algo sentías que estaban haciendo no solo un esfuerzo, sino un sacrificio que los hacía sentirse mal, tú vas a recibir esa noción de que a lo mejor no debes de pedir cosas materiales, o a lo mejor no debes de, etcétera. Y entonces con lo mismo sucede con la comida dentro de esta perspectiva. La otra cuestión con lo de la comida es que la comida también tiene un lado de que intervienen tus emociones. Es decir, si tú te sientes triste, si tú te sientes agobiado o ansioso, la comida, y particularmente la que es rica en carbohidratos o azúcares, tiene un efecto fisiológico que te va a hacer sentir bien y va a tapar esa emoción o esa necesidad que tenías y te va a hacer sentir como si todo está bien. Y por eso ese cliché de cuando te corta el novio, te vas y te compras el helado, es cierto. A nivel fisiológico, el azúcar te levanta de tu depresión. Sí. El problema es que si desde chiquitos condicionamos eso y le damos a la comida el poder de salvarnos de nuestras emociones negativas porque nos da miedo, culpa, vergüenza, o simplemente no tenemos herramientas para lidiar con las emociones, entonces vamos a ir a la comida inconscientemente a resolver esos problemas. Entonces, todos estos hábitos que hemos aprendido de casa son importantes cuestionarlos. ¿Cómo comemos en casa? ¿Cómo comíamos? ¿Qué nos decían cuando nos acabábamos el plato, cuando no nos lo acabábamos? ¿Cuándo nos daban un premio? ¿Cuándo te exigían comer algo y no otra cosa?
¿Qué le decía tu abuelita a tu mamá cuando te veía flaquito o flaquita? No, es que está muy flaquito, se va a enfermar. La suegra, ¿no? No estás alimentando bien a mis nietos. Y entonces todas esas cosas bajan hacia nosotros de una manera que así vemos la vida y crecemos pues perpetuando esos mismos juicios y esos mismos actos, ¿no? Entonces, estas cosas que tú comentas, podemos entrar más a fondo para que todos nosotros que estamos aquí platicando nos pongamos a pensar. Claro. ¿Cuáles son esas costumbres y esas emociones en las que estamos expuestos desde pequeños o en nuestro entorno cultural que nos hacen comportarnos o comer como comemos? Sí, porque además, bueno, tengo que decirlo, o sea, es que nuestros padres no lo hacían por malos de ja, 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 lo voy a castigar, ¿no? No, era por una genuina preocupación de que el niño o la niña no se estaba alimentando y pues teníamos que comer. Entonces, luego también se van por el otro lado, se iban por el otro lado, no lo sé si hablar en pasado o en presente, de estos padres súper permisivos que les dejan comer a los niños lo que se les da la gana. Y entonces la dieta de los niños es básicamente espagueti y salchichas. Y pues no digo que sea una dieta muy equilibrada y muy buena, ¿no? No creo que de solamente espagueti y salchichas obtengan todos los nutrientes los niños, porque es lo único que quieren. Entonces sí es una relación complicada, sí. Esto es como un disclaimer para los padres que sí la tienen difícil porque de repente los niños no quieren comer todo, y difícil entre comillas, porque bueno, yo tengo unos amigos que son, bueno, por un tiempo fueron vegetarianos, no sé si sigan siéndolo. Ella desde que se embarazó no podía tolerar la carne, se volvió vegetariana, nació la niña y empezaron a criar a su niña sin carne. Y ellos estaban de vacaciones aquí en mi casa y la niña, que tendría como año y medio, pues comía quinoa y comía avena, comía cosas que pues a mí no me parecían tan familiares en ese entonces y que a mucha gente le podrían parecer raras que una niña tan pequeña comiera. Pero era lo que la niña estaba acostumbrada y lo que la niña conocía, y la niña de verdad se comía su quinoa con muchísimo gusto porque era lo que estaba acostumbrada a ella, ¿no? Entonces, debe de haber muchas tácticas y técnicas para alimentar o para meter alimentos en las dietas de los niños, que de esto no va el podcast. Pero bueno, quise decir esta parte para que los padres no se sientan mal porque de repente es complicado. Claro que va a ser complicado, no estoy diciendo que no, pero no es el punto. El punto es que, ok, ya crecimos así, ¿no? Las personas de la generación X, los millennials, incluso los centennials, ya crecimos así, ya estamos grandecitos y eso fue lo que nos pasó. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Crecimos con estas recompensas y estos castigos relacionados con los alimentos. ¿Qué nos queda hacer ahorita? Quisiera nada más dar un ejemplo, ¿no? Adicional que también, por ejemplo, en la mesa yo tengo 3 hijas, 3 niñas, y una cosa que decidimos hacer en la mesa es no hablar de dietas, no hablar de la figura, porque vienen nuestros amigos, vienen nuestros familiares y es, híjole, ya oíste de esta dieta o ya oíste de... Y entonces los niños lo que aprenden es comer cuidando la figura, el que está gordo no está bien y ese tipo de cosas. Eso es un ejemplo que muchos hacemos y que no lo digo por los hijos, como dices, ya crecimos como somos, pero poner atención aún cuando somos adultos que hablamos de esa manera es precisamente perpetuar esa cultura. Entonces, yo no hablo mucho de cuál es el mecanismo correcto, ¿no? Yo no soy ni experto en nutrición y todos los expertos de nutrición a veces hasta se contradicen entre ellos. Uh-huh. Hay una ciencia legítima de saber exactamente los temas de nutrición, a excepción de que ya se sabe que la dieta occidental, muy rica en azúcares y conservadores y alimentos ultraprocesados, que está mal. Pero si quieres decidir si el huevo, si el pan, si el vegetariano, si el pescetariano... Si... Hay un debate legítimo al respecto de esa pregunta y hay que respetarlo. Pero yo voy un paso más atrás y es cómo podemos entrar en conciencia al tema de la nutrición, al tema de la alimentación. Y eso requiere vernos en el espejo, requiere observarnos comer, ¿no? Comemos enfrente de una pantalla, comemos viendo nuestro celular, comemos viendo, platicando con alguien. Son cosas del ritual de comer, ¿no? Como con prisa, como con calma, como por placer, como por necesidad, como porque me tocó ahorita o como a la hora que sea. O sea, son cosas que tienen que ver de muchos aspectos. Y no hay una receta específica. El chiste es que tú sepas qué es lo que hay para ti. Dentro de ese contexto te vas a dar muchas cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta antes.
que es que aprendiste, por ejemplo, me encanta un dicho, ¿no? Que